La charla que voy a presentar tiene 3 preguntas que son interactivas. Entonces, pues tener los celulares a la mano y se debe de escanear un código de barras y allí responden, pues según las respuestas pues, que quieran dar cada uno. Entonces, vamos a hablar hoy de los sarcomas. ¿Sí? Vamos a hablar de los sarcomas primarios alrededor del hombro y las alternativas de reconstrucción. Entonces, los sarcomas primarios del hombro más frecuentes son el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y el condrosarcoma. La localización más frecuente es alrededor del húmero proximal y es mucho menos frecuente pues, ver estos tumores en la escápula y en la clavícula. Sin embargo, pues, hay un pequeño porcentaje de los pacientes que sí pueden tener esta localización. En la actualidad, más del 90% de los pacientes con los avances en quimioterapia y radioterapia pueden acceder a un salvamento de extremidad y este mismo avance en estos métodos de tratamiento hacen que tengan una sobrevida mayor y que realmente uno deba de pensar qué tipo de reconstrucciones se van a realizar y que éstas sean duraderas en el tiempo. Uno de los retos de los tumores en la cintura escapular es que es una articulación que tiene mucha movilidad, que es difícil lograr la estabilidad a nivel del hombro y que es además una articulación pues, que es muy necesaria para las actividades de motricidad fina de los pacientes. Hay varias opciones reconstructivas que van desde aloinjertos, compuestos aloprotésicos, endoprótesis y espaciadores. Se han hecho muchos intentos a lo largo del tiempo de clasificar las resecciones a este nivel. Este es uno de los primeros artículos que se publicó en 1991, lo publicó Malauer, donde él intenta pues, clasificar estas resecciones. Entonces, él los clasifica desde S1 hasta S5, según la extensión del tumor. Y pues digamos que esta es la clasificación más conocida y tal vez la que estamos usando en la actualidad, donde pues dividimos las resecciones entre intraarticulares y extraarticulares, van del 1 al 5 y vemos como también pues la 1 es solo la resección del húmero proximal, 2 una resección parcial de la escápula, 3 una escapulectomía total. Y en cuanto a las extraarticulares, pues vemos cómo está el procedimiento del tipo 4, que es una resección del húmero proximal y la clavícula. Este es el clásico procedimiento de Tykov-Lindberg. La tipo 5, donde vemos que solo se hace la resección articular. Y la tipo 6, que es la resección pues, más, digamos, más extensa que se puede hacer en el húmero. La toma de decisiones para este tipo de intervenciones es muy difícil. En 1996 la MSTS trató de hacer un algoritmo, yo no me voy a detener mucho acá porque como van a ver es muy complejo. Ellos empiezan a definir según los grados de resección qué tipo de reconstrucción se hacen, pero no tienen en cuenta muchos factores pues, que hoy en día pues, han avanzado. Entonces pues solamente tienen en cuenta el tipo de resección y si se trata de un paciente adulto joven o si es un paciente mayor. Sin embargo, a pesar de este algoritmo que ustedes ven que es muy complejo, pues yo siento que el algoritmo a la hora de tomar una decisión y cuando uno está en la práctica clínica real, pues hay muchos factores que uno tiene que tener en cuenta, entre ellos la edad del paciente, el tipo de tumor, qué pronóstico tiene el paciente en el tratamiento. En cuanto a la técnica quirúrgica como tal, hay que tener consideraciones en si el nervio axilar se va a poder preservar o no, si el manguito rotador va a estar presente o no, y desafortunadamente no debería ser un factor para la toma de decisiones, es si tenemos los implantes disponibles o no. Muchas veces no contamos con la disponibilidad de ciertas prótesis y eso nos limita en la toma de decisiones. Entonces tenemos este paciente, es un masculino, 38 años, 9 meses de aparición de una masa a nivel del hombro izquierdo. Esta es la imagen clínica de cómo lo recibimos en la consulta. Esta es la imagen de la resonancia. A este paciente le hicimos una biopsia percutánea que reportó un sarcoma pleomórfico de alto grado. Entonces, digamos, no hay dudas en el manejo, hay que hacer una resección en bloque, hay que nunca perder de vista que el objetivo es oncológico, los márgenes de resección siempre deben de estar libres. Vemos en la imagen de la derecha el remanente del húmero proximal y pues lo que queda de la clavícula.
Entonces, la pregunta al auditorio es, ¿qué tipo de reconstrucción le van a realizar a este paciente? No hay respuestas malas, esto va a depender de, del criterio. ¿Sí? Hay múltiples. Bueno, como vemos aquí, vamos viendo que la toma de decisiones no es fácil y por eso los algoritmos pues en realidad no son tan útiles en la parte clínica. Vemos que la mayoría del auditorio se inclina hacia no realizar ningún tipo de reconstrucción seguidos de un espaciador de cemento. Entonces vamos a mostrar pues este paciente no se realizó reconstrucción, este paciente se le hizo una tenosuspensión y este es el resultado postoperatorio del paciente. ¿Cuál es el objetivo en estos casos? Es tener un hombro estable y lograr una adecuada función del codo y de la mano, pues que le permita al paciente realizar sus actividades de la vida cotidiana. Entonces vemos acá el video. Este es un postquirúrgico temprano, pues el paciente aún está con las grapas y pues miren la función que tiene y realmente esto es lo que uno busca con este tipo de intervención. Uno no está esperando tener gran función en la parte del hombro. Entonces, en cuanto a las escapulectomías, pues el reto va a ser lograr tener una articulación estable y el objetivo siempre va a ser preservar función de la mano y codo. ¿Qué opciones vamos a tener? Pues tenemos la suspensión humeral, que es el caso que acabamos de mostrar. Digamos que es un procedimiento que tiene muchas ventajas porque pues realmente uno no necesita un material como tal, pues siempre va a estar disponible las suturas, pero tiene de complicaciones que a largo plazo, si empieza a haber laxitud, pues este hombro va a ser un poco más inestable y en algunas ocasiones pueden haber neuroapraxias por tracción. El uso de aloinjertos tiene la ventaja de que el aloinjerto va a traer remanentes ligamentarios y capsulares que van a permitir una reconstrucción biológica de los tejidos blandos. Sin embargo, hay riesgo de que haya reabsorción parcial del injerto. Y las endoprótesis, pues la dificultad es costos y disponibilidad en el mercado. Muchas veces toca pues enviarlas a realizar a la medida, entonces es un procedimiento un poco más complicado. En la literatura no hay mucha información, pero ¿cuál es la tendencia? La tendencia es tratar de realizar reconstrucciones con aloinjertos o reconstrucciones endoprotésicas. No solamente por la parte de estética del hombro, sino también pues hay algunos estudios que muestran que hay algo de mayor estabilidad en la parte articular. Este es uno de los ejemplos de las reconstrucciones de escápula con endoprótesis. Vemos cómo pues ya vienen incluso con algunos orificios donde permiten las reinserciones y cómo se pueden usar mallas de Trevira para mejorar la parte de estabilización. En cuanto a las resecciones extraarticulares del húmero, pues lo clásico es el procedimiento de Tikoff-Lindberg, fue por primera vez descrito en 1922. El procedimiento original es la resección de la escápula, los 2/3 distales de la clavícula y del húmero proximal. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo se han hecho algunas modificaciones de este procedimiento, sobre todo van a depender de que el tumor permita hacer resecciones menores y se han cambiado también los diferentes abordajes. Este es un ejemplo de un Tikoff-Lindberg, pues vemos cómo realmente el remanente del húmero mediante túneles óseos pues se puede suspender a la clavícula remanente. Y este es el resultado postoperatorio del paciente. Es un procedimiento que igual la idea es mantener siempre función de mano y codo.
La artrodesis de hombro clásicamente se describió para pacientes un poco más activos debido a que le daba una fijación al hombro mucho más estable. Sin embargo, pues tiene algunas dificultades como son la no unión, la fractura, y también va a depender pues si se hace mediante un aloinjerto, si se va a usar un autoinjerto de peroné, pues los resultados son mucho más variables. Este es un procedimiento, realmente encontré muy poca información en la literatura, es un poco anecdótico, pues es la reconstrucción de una clavícula prohúmero. Inicialmente se describió en 1962 para los manejos de las focomelias, pero en 1992 deciden aplicarlo por primera vez a las resecciones de tumores. Este es el artículo original, en donde pues realmente se hace una desarticulación a nivel de la articulación externo-clavicular y se pivotea la escápula sobre la articulación acromioclavicular y se va a hacer la fijación. ¿Qué limitantes tiene? Pues el tamaño de la clavícula oscila más o menos 13 centímetros, entonces pues no, pues va a ser una limitante en la reconstrucción y también pueden haber fallas en la unión. Cuanto a las resecciones intraarticulares del húmero, tenemos varias alternativas. Tenemos los aloinjertos osteoarticulares. Este es un ejemplo de un paciente. Estas son reconstrucciones que tienen muchas ventajas. La primera es que vamos a lograr preservar stock óseo y la parte de la reconstrucción de los tejidos blandos es muy favorable, pues usando los remanentes que tiene el aloinjerto y suturándolos con los tendones y musculatura nativa del paciente. ¿Cuál es el problema de realizar aloinjertos osteoarticulares puros? Es la pseudoartrosis y el colapso que puede tener la parte articular. Entonces vamos con el siguiente caso interactivo. Es un paciente masculino de 28 años, 8 meses de dolor en el hombro derecho. Entonces aquí vemos la radiografía, es una lesión en el húmero proximal, mixta, se ven algunas calcificaciones, aparentemente se ve intraóseo. Cuando vemos la resonancia, pues llama un poco la atención en esta área infraglenoidea que aparenta tener algo de masa de partes blandas. Este paciente se hizo una biopsia. Este fue reportado como un condrosarcoma del húmero proximal derecho grado 1. Entonces, no hay dudas, es tumor maligno, toca hacer una resección en bloque, toca siempre el objetivo oncológico no perderlo, márgenes libres de tumor, abordaje delto pectoral. Aquí vemos el espécimen de resección. Sí. El auditorio está como entre un compuesto aloprotésico y una endoprótesis. Nuevamente resalto la dificultad en la toma de decisiones. Miren pues la variedad de conceptos. Entonces, estos son el intraoperatorio. Aquí vemos resaltado pues la glenoides, el deltoides, como todos los tendones del suprainfraespinoso pues se van a reparar. Aquí se logró preservar el nervio axilar, que es, digamos que cambia notablemente los resultados de la intervención quirúrgica y parte de la cápsula articular que también se pudo conservar. ¿Qué se hizo? Se trabajó un aloinjerto osteoarticular ex vivo, se hizo un punto de entrada, pues todo trabajándolo afuera del paciente, se usaron las guías de corte, este es pues digamos la secuencia del trabajo que se hizo del aloinjerto. Posteriormente se hizo la adaptación protésica. Aquí pues digamos si notan
pues esto es una de las dificultades de los aloinjertos, es un hueso que es avascular, que tiene una elasticidad diferente al hueso nativo, entonces cuando se trabajan los implantes press-fit, pues pueden haber dificultades, pues la recomendación sería sobreescarificar un poquito más para no tener, digamos, este riesgo. Aquí, a pesar de que se hizo, igual, pues si va presentando una fractura, pues que se solucionó con el supercable y se hizo la fijación. Este es el resultado posoperatorio del paciente y este es el primer control posoperatorio. Entonces, ¿qué ventajas tiene este tipo de reconstrucción? Que comparte junto con el aloinjerto osteoarticular puro, pues que va a preservar el stock óseo, mantiene igual la posibilidad de hacer una reconstrucción de partes blandas, pero la ventaja frente a hacer un osteoarticular sin el reemplazo es que aquí sí vamos a prevenir el colapso subcondral y la degeneración articular a futuro. Entonces, realmente en pacientes jóvenes y funcionales es un muy buen método reconstructivo. Tenemos el siguiente paciente, una paciente femenina, 76 años, 1 año de dolor, se le hace una biopsia que reporta un sarcoma indiferenciado del húmero proximal. Bueno, vemos cómo con la edad del paciente tal vez la toma de decisiones es un poco más fácil y vemos cómo el auditorio pues se inclina hacia una reconstrucción endoprotésica. Efectivamente, a esta paciente se le hizo una reconstrucción con endoprótesis, no se lograba preservar manguito rotador y pues por eso se tomó una decisión de una endoprótesis reversa. ¿Qué ventajas tiene este tipo de reconstrucción? El paciente puede inmediatamente hacer carga de peso, tenemos la opción reversa y tenemos gran posibilidades de reconstrucción debido a la modularidad de los implantes. Riesgos, infección periprotésica, luxación y fractura, pues digamos que siempre van a estar presentes, pero están presentes en casi todas las reconstrucciones. Este es un artículo que compara las últimas 3 reconstrucciones, va a comparar la reconstrucción con un aloinjerto osteoarticular, con un complejo aloprotésico y con una endoprótesis. En cuanto a migración proximal, vemos que donde va a haber más migraciones en los complejos aloprotésicos. En cuanto a las cirugías de revisión, lo que tiene un poco más de predictibilidad son las reconstrucciones endoprotésicas, son las que menos tasas de revisión tienen, aquí lo vemos con la gráfica. Este es el aloinjerto osteoarticular, se revisa mucho más rápido y esta es la endoprótesis, entonces pues significativamente a lo largo del tiempo es mucho más predecible la reconstrucción endoprotésica. Y en cuanto a funcionalidad, pues es muy interesante ver que los 3 procedimientos pues tienen más o menos una buena aceptación y logran una buena función por parte del paciente. Ya para ir finalizando, este es un paciente de 18 años, osteosarcoma del húmero proximal, pero tiene esta particularidad y es una enfermedad metastásica en tórax, derrame pleural, mala respuesta a la quimioterapia, entonces estamos ante una condición paliativa. Toca tener cuidado en cuanto a este término de paliación, porque hay veces creemos que los pacientes van a fallecer pronto, hacemos reconstrucciones un poco más ligeras, por así decirlo, y pues vemos que el paciente sobrevive en el tiempo y nos toca llevar al paciente pues a una revisión, entonces toca tener cuidado de qué intervención o qué reconstrucción se le hace a estos pacientes, tener en cuenta la expectativa de vida y desafortunadamente pues el método que va a mostrar también pues digamos que es válido realizarlo cuando uno no tiene disponibilidad de implantes, es el uso de espaciadores. Este es un espaciador que no es comercial, es un espaciador que se puede hacer con un clavo endomedular y se moldea con cemento pues la parte de la cabeza
humeral, tiene muchas dificultades en cuanto a la estabilidad y pues el riesgo de subluxación. Entonces, ya para concluir, pues no olvidar que a pesar de que hay muchas formas de reconstruir las resecciones posteriores a sarcomas en el hombro, los márgenes de resección nunca se deben de comprometer, debe ser el objetivo primario tener márgenes libres. En cuanto a los tipos de reconstrucciones como tal, los pacientes jóvenes se recomienda más hacer reconstrucciones aloprotésicas para tratar de preservar stock óseo, y en pacientes mayores o en quienes no se puede preservar manguito rotador, el nervio axilar, se sugieren más reconstrucciones endoprotésicas. Continuando con nuestro programa, a continuación tendremos al doctor Fernando Saboyá. Es médico cirujano graduado de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, ortopedista y traumatólogo, graduado en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y es ortopedista oncólogo, graduado de la Universidad Militar, Instituto Nacional de Cancerología. Es profesor universitario de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y profesor universitario de la Universidad del Bosque. Es jefe de ortopedia de la Clínica de Occidente, y el doctor nos hablará de un tema muy interesante que se llama opciones de reconstrucción en sarcomas primarios de tibia distal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Narváez, por tan extensa presentación. Muchas gracias a los organizadores, al doctor Linares, el doctor Gómez. Y cuando recibí la llamada y me plantearon este tema, lo abordé, digamos, con todo entusiasmo, porque realmente a veces nos toca bailar con la más fea. Y la tibia distal, como vamos a ver en el desarrollo de la charla, si bien es limitada la incidencia, es mucho más complejo las alternativas que tenemos. Quiero ir con esta frase: las oportunidades no son el producto de la casualidad, más bien son el resultado del trabajo. Y quizás haciendo homenaje a nuestro gran profesor, el doctor Diego Soto, y el lugar donde, junto con muchos de los que estamos aquí, me formé, todas estas oportunidades son el trabajo que aquí aprendí y que he desarrollado durante los siguientes años. Y me permito parafrasear al doctor Cardona: al tener la oportunidad de trabajar en un hospital universitario, siempre tenemos una persona que nos habla de algunos aspectos que nosotros no tenemos en cuenta, y en este caso nosotros la parte oncológica y las resecciones son prioridad, pero siempre nos hablan, así como el doctor Cardona le hablaron del ligamento cruzado en un paciente que estábamos haciendo un procedimiento, una artrodesis, también dijeron, bueno, y la biomecánica del tobillo, y qué pasará. Y entonces quise abrir esta charla donde nosotros tenemos un segmento que es muy importante para nosotros, que es el que nos permite caminar. Entonces vamos a trabajar sobre él, tenemos que conocer un poco sobre esto. Entonces aquí está una gráfica de los ciclos de la marcha, no vamos a ser muy extensos, sabemos que tenemos una fase de apoyo, donde tenemos la puesta en carga, el intervalo, la fase de balanceo y la fase de propulsión, que es la parte final. En cuanto al intervalo, pues puntualmente decimos que es el 15% de la marcha, es donde nosotros vamos a tener el peso del cuerpo, y esto nos va a llevar a que, como vemos aquí, el tobillo, el retropié y el medio pie, todos tienen una función, y esto se traduce en una contracción excéntrica que nos lleva a una segunda fase o un intervalo que corresponde al 15 o al 40% de la marcha, que nos habla donde el tobillo y el centro de gravedad de la pierna, que es esa fase de apoyo, y que nos va a permitir la siguiente fase, que es el intervalo y la transmisión de la fuerza, donde esa articulación que nosotros vamos a intervenir va a tener muchas implicaciones, y es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una solución, pero vamos a adquirir un problema. Vamos a tener una solución en cuanto a la reconstrucción oncológica de nuestro paciente, pero vamos a asumir un problema de dolor, de morbilidad, de limitación de la marcha, de cojera, y esto nos va a llevar a un sinfín de preguntas en nuestra consulta, y no sé si los que están presentes lo han vivido. La radiografía es bien, uno es satisfecho porque no hay recidivas, los estudios de detección negativos, pero el paciente dice, cojeo, me duele, ¿esto cuánto me va a durar? Y quizás es porque, devolviéndonos un poco en lo que hicimos, hemos ingerido directamente sobre esta importante fase que es la biomecánica articular del tobillo.
Resumimos, aquí está el tibial posterior, el peroné, muchas veces es necesario hacerle la resección, esto nos lleva a una contracción excéntrica y una desaceleración, y esto nos va a llevar a las dos siguientes fases, que esta contracción nos lleva a un apoyo, una fase de balanceo y nos permite dar el paso. Siendo breve con la biomecánica, vamos, realmente después de conocer todo esto, entonces surgen aún más dudas. ¿Y qué dudas son? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué opción tengo? Siempre, y lo pongo, y me permito ponerle en mayúsculas, nuestro objetivo siempre es una resección oncológica. Pero conociendo esto, puedo preservar la articulación, hago una artrodesis, utilizo aloinjertos, una prótesis de la medida, espaciadores con uso de cemento. Muchas preguntas que nos surgen y que debemos decidir rápidamente para ejecutar un plan de acción. Y nuevamente, si bien el doctor Melo y el doctor Cordán nos hablan de la incidencia, que es muy poco, pues es mucho menos que nos afecte en la tibia distal. Entonces, ¿a quién llamamos para tener unos casos dignos para esta charla? Pues a muchos de los presentes, porque realmente esto es un ejercicio que nosotros no debemos hacer solo y que debemos cada vez trabajar más en equipo. Vamos desde lo más antiguo que conseguí hasta lo más reciente. Esto es un caso cortesía del doctor Pérez. No todos vamos a tener patología maligna, pero sí el objetivo de la reconstrucción. Entonces aquí tenemos una lesión que es un tumor de células gigantes. Se planteó preservar parte de la articulación y utilizar un aloinjerto. Aquí vemos las fotos intraoperatorias, cortesía del doctor Javier Pérez, donde se hizo la resección, un curetaje óseo extendido, como todos lo conocemos, y posteriormente el tallo del injerto y preservó parte de la articulación y hizo una reconstrucción utilizando un aloinjerto, que permite pues, preservar algunos de esos restrictores dinámicos de los tejidos blandos que nos van a ayudar en lo que inicialmente hablamos, que era esa marcha y esa biomecánica compleja. Vamos a algo más complejo, gracias al doctor Molina, al doctor Murcia. Entonces, esto es una paciente con una osteosarcoma de tibia distal, donde se planteó claramente nuestro objetivo, resección oncológica, hago mucho énfasis en eso. Tenemos un defecto producto de la resección. Posteriormente, lo que ellos realizaron fue una reconstrucción con una artrodesis, una aloartrodesis, utilizando un clavo retrógrado, con una buena preservación de la extremidad, un salvamiento de la misma. Vamos avanzando, entonces, ¿qué otra alternativa? Y siguiendo en reconstrucciones con alo, gracias al doctor Bernal por su caso. Esto es una lesión benigno-agresiva, un quistoso neurinótico gigante, donde la biología ya estaba alterada y las alternativas de reconstrucción eran muy contadas. Se realizó una resección, el doctor Bernal realizó una resección y una reconstrucción con un aloinjerto utilizando una fijación con una placa. Entonces vemos aloinjerto con un clavo, aloinjerto mediante una placa, y lo importante es que aquí preservamos esa articulación. Esta es una articulación que ha tenido una evolución adecuada. Aquí observamos pues el video durante el seguimiento. El paciente, por información de su cirujano tratante, dice que está asintomático y que realiza su función articular sin muchas limitaciones. Entonces seguimos en esa miscelánea que puede ser escasa, y aquí nos enfrentamos a un amadantinoma, una cortesía del caso del doctor Pereira. Realmente es escaso, pero digamos que es de los más frecuentes que podemos enfrentar. Él realiza una resección del extremo distal, decide hacer una reconstrucción, y nuevamente vemos esas alternativas de aloartrodesis. Sin embargo, lo que siempre nos puede pasar en la tibia distal, si tenemos problemas en otras extremidades, aquí mucho más porque tenemos limitaciones en el cubrimiento, tuvo una exposición, una infección, y fue necesario hacer una resección del constructo que se había realizado para la reconstrucción, y él optó por hacer un transporte mediante un fijador externo con un lízaro, y como vemos en la imagen de final, logró pues, un adecuado resultado. Este caso, digamos, se los traigo, es un caso que me llegó, es un paciente, como a veces nos toca, pacientes que han llevado muchas cirugías, que llegan a nuestra consulta, que en algún momento durante esos procesos alguien envió una muestra de patología, obtuvo una displasia fibrosa, pero cuando llega infectado,
con 12 cirugías, como lo hemos visto acá, ha pasado por todas las alternativas y muchas veces no es, y salió la biopsia, mandemos al ortopedista oncólogo. ¿Qué opciones tenemos? Pues aquí a veces nos toca, como muchas veces nos toca inventar, yo le hago como un Lego Time, planificar, identificar los problemas. Cuando la biología no es viable, nos volvemos metaleros, y acuño esta frase que la dice el doctor Pérez. Hola Diana, ¿cómo estás? Los defectos que tenía, en este caso hice un corte pues acá con las alternativas en cualquier lado para primero acomodar pues como los si componentes en la parte si era viable. Esta es la planificación que se realizó con reconstrucción 3D, el estado que teníamos de la tibia, se hace una imagen en espejo para evaluar a donde yo quiero llegar. Tenemos, y volviendo a esa pequeña conversación con el interno, ¿qué va a pasar con la biomecánica? Entonces aquí también tenemos que evaluar los elementos finitos y cómo estos implantes de reconstrucción debemos llevarlos a que sea una opción duradera a través del tiempo. Entonces, evaluamos, se hizo un desarrollo junto con los ingenieros biomédicos de la parte de distribución de cargas, de cómo íbamos a solucionar una resección masiva, de hacer una artrodesis tibiotalocalcánea, distribuir la fuerza de cargas durante la marcha para que este paciente lograra pues, utilizar su extremidad. Aquí finalmente pues, todo el producto del trabajo de la reconstrucción. Realicé una resección y un espaciador, claramente para estudios de infección y nuevamente de patología, manejo de los tejidos blandos. Aquí observamos cómo esa impresión 3D la llevo a cirugía para unas guías de corte para poder reproducir a futuro la reconstrucción que habíamos planeado inicialmente. Los tejidos blandos ya habían sido manipulados, pero logramos tener unos buenos tejidos blandos. Posteriormente, ya con la histología y los tejidos libres de infección, hacemos la reproducción, el implante a la medida, ya el implante ya hecho, y obtenemos estas imágenes posoperatorias. Fue necesario aquí utilizar un colgajo porque ya el implante era un poco más grande, la fibrosis nos limitaba, pero lo hicimos en el mismo tiempo quirúrgico, logrando una adecuada cobertura. Este es el paciente a los 6 meses postoperatorio, donde tenemos una movilidad que es aceptable y nuestro objetivo es control de infección, preservación de la extremidad y una extremidad que le permita esa marcha que tan compleja hemos tocado con la reconstrucción. Las imágenes de seguimiento postoperatorio. Y después de eso volvemos a hablar un poco de la biomecánica. ¿Y qué pasa en una artrodesis? Alteramos, como hemos visto, las fases del apoyo. Tenemos una alteración del tibial anterior que muchas veces nos toca sacrificarlo. Hay unos cambios en la distribución de cargas del medio pie y del pie. Esto nos va a llevar a dolor, a artrosis, a fascitis plantar. El resto de las articulaciones, claramente por las cargas, progresarán a una artrodesis. ¿Cuál más? La talonavicular. Y alto porcentaje de estos pacientes van a requerir otro manejo, puede ser una artrodesis intermetatarsiana del medio pie, del antepié, lo que el dolor y la evolución del paciente nos permita. Y quizás nuevamente tocando la frase del inicio, entonces para nosotros un momento normal en el trabajo puede servir esa oportunidad de vida para nuestros pacientes. Y las oportunidades, recuerden que son el producto del trabajo, y si trabajamos bien podemos lograr muy buenos resultados. Muchas gracias. Doctor Lore, tenemos el gusto de escucharle en una gran charla que se llama Cirugía navegada en sarcomas de la pelvis. Mejora el desenlace oncológico y funcional. Bienvenido, doctor Lore. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Hemos visto que la asistencia o ayuda de tecnología pues ya está presente en otras áreas, en oncología radioterápica, en oncología clínica, se presenta en radiología, se propone en patología y pues no está ajeno en la parte quirúrgica. Vamos a hablar de cirugía navegada en sarcomas de pelvis. Vemos como también ha tenido una evolución. Los sarcomas de pelvis pues pueden ser tal vez uno de los mayores retos quirúrgicos de nuestra área. Tiene peor pronóstico, mayor morbilidad y mortalidad,
pero pues se ha hablado que también hay inconsistencia de los datos. Los estudios presentes son de centros de referencia, en los cuales pueden haber sesgo de poblaciones, sesgo de selección de pacientes y sesgos en los tratamientos. Son además estudios que tienen bajo poder estadístico, porque normalmente corresponden a series pequeñas, y son histologías desfavorables usualmente, con presentaciones que pueden ser tardías, pacientes que pueden estar abordados previamente, erróneos, pero las secuelas de cirugía son muy marcadas y pueden presentarse igualmente en cualquier edad. Teniendo en cuenta esto, pues, la cirugía navegada como herramienta de control de márgenes puede ser útil. Y este es uno de los trabajos que encuentro. Es tomado de la base del CER, cuando es una década, con más de 1000 pacientes, y pues se toman factores pronósticos como variables independientes, y el tratamiento quirúrgico pues, sigue teniendo mucha fuerza en osteosarcoma y en condrosarcoma, pero pues aquí hay algunos trabajos que presentan resultados similares con el uso de radioterapia o el uso combinado con cirugía en sarcoma de Ewing. La sobrevida es menor que en localizaciones apendiculares, y siendo mejor pronóstico cordoma o Ewing que osteosarcoma o condrosarcoma. Vamos a iniciar con un caso, un niño de 8 años que consulta con cojera, dolor en la cadera derecha, y pues pueden ver en las imágenes en el lado izquierdo de la radiografía con una lesión lítica a nivel que compromete el acetábulo, la rama iliopúbica, parece que se estuviera extendiendo hacia los tejidos blandos, confirmado con la resonancia, una lesión intrapélvica que desplaza la vejiga grande. Este paciente durante su proceso diagnóstico hace una convulsión, entonces se sospecha que también tenga un compromiso del sistema nervioso central, efectivamente una resonancia nuclear de cerebro que muestra una lesión, compromiso intraparenquimatoso y extra también, y una gammagrafía con una captación sutil sobre el cráneo, sobre la pelvis. Corresponde a un sarcoma de Ewing. Los pacientes se hace un PET-CT que muestra que no hay un compromiso de tórax, pero sí hay un compromiso en el sistema nervioso central y también la masa descrita en la pelvis. Entonces, con su compromiso intracraniano, pues neurocirugía lo aborda, o sea, resección de la lesión, y continúa con la parte de quimioterapia, con estas imágenes post-quimioterapia, en la cual pueden ver que hay unos cambios que esto consideraremos como una buena respuesta. La masa de tejidos blandos disminuye francamente, pero se observan estas alteraciones a nivel de la región acetabular. Ven que es un paciente menor cuando tiene el cartílago irradiado y compromete hacia la rama iliopúbica, pero parece que tuviera un margen sobre esa parte. Entonces, ¿qué hacer? Es una discusión, pues, porque la parte de radioterapia también tiene secuelas sobre la pelvis. Irradiar una pelvis de un niño menor, un esqueleto inmaduro, con los riesgos que esto conlleva de fallas sobre las placas de crecimiento, osteonecrosis o una posterior sarcoma irradiado, y pues la parte quirúrgica también pues tiene su morbilidad. Sin embargo, pues decidimos que la cirugía tiene cabida en esta área, y se hace en este caso con ayuda de cirugía asistida por computadora o navegación. Un abordaje inguinal, extensión femoral, vemos cómo se separa el glúteo, separación del paquete vascular, y se hace una osteotomía sobre la espina ilíaca anterosuperior, se reseca el sartorio, se expone, y haciendo los cortes con navegador, pues primero se luxa la cadera y se logran hacer los cortes con mayor precisión. Entonces, efectivamente, esta cadera se vuelve y se reduce, se permanece estable, un poco más en niños que tienen los tejidos como más fuertes, y vemos la patología en la cual se encuentra que hay una respuesta completa, 100%, presencia de fibrosis, tejido vitalizado, los márgenes son libres. Durante el seguimiento, de nuevo es con resonancia nuclear magnética, en la cual pues, no se observa ya a 2 años de seguimiento, hay una recaída. Igualmente en la radiografía, la osteotomía consolidada, los cambios reparativos, persiste con una gran cantidad de su acetábulo,
y la función de este paciente pues, tiene una muy buena función, una encogera mínima, y no se hizo radioterapia en este caso a nivel de su pelvis, tampoco ha presentado cambios que sugieran necrosis y alteraciones en el crecimiento. Entonces, en cuanto a las hemipelvectomías internas, ¿qué hacer? Si reconstruir o no reconstruir, pues, como mencioné, se habla que hay diferentes series, diferentes propuestas, pero en términos generales la reconstrucción pues, ha mostrado que los resultados son más bien pobres y que la opción de no reconstruir pues, es aceptable, igual que la otra, pero pues, vemos que en términos generales las complicaciones que tienen pues pueden superar el 50, 70%. Entonces eso es a tener en cuenta, particularmente en aquellos pacientes que puedan tener mal pronóstico. Es un paciente con condrosarcoma de alto grado en la pelvis, mayor, rechaza la amputación. Y dale poner la gira. Tiene este gran compromiso. Está postrado. Entonces, no había como otra alternativa de tratamiento, hay que hacer una resección amplia. Vemos un cirugía muy grandes en un paciente que es mayor, sometido digamos, a este tipo de procedimientos, se enfrentan a las comorbilidades que puedan tener postoperatorias, incluyendo problemas cardiovasculares o postración. Entonces, la navegación en tumores óseos se describe por primera vez desde el 2004, pero en los últimos años se presentó un gran avance en el campo de la oncología ortopédica, ha mejorado la precisión quirúrgica con el objetivo de lograr márgenes de resección libres y mejores resultados oncológicos. En estos pacientes con condrosarcomas, aún siendo lesiones de bajo grado, es recomendable hacer resecciones amplias porque las tasas de recaída son mayores y pueden terminar diferenciándose a lesiones de mayor alto grado, es que finalmente tengan mayores problemas. Por ejemplo, con una resección en bloque, el tipo de planeamiento pues, asistido por computadora y pues pueden obtener márgenes libres. Este es otro trabajo mostrando la experiencia en condrosarcoma usando navegación en 35 pacientes, 25 márgenes negativos. La sobrevida al 60% es más o menos lo que se calcula en otras series, pero 37% recaen y lo que encuentran es que pacientes con volúmenes grandes de tumor, con lesiones grandes, mayores de 320 centímetros cúbicos, es un predictor de recaída y eso es a tenerse en cuenta. Los pasos en cirugía asistida por computador, el puntero, están los rastreadores, la cámara, la computadora y te ayuda a determinar una localización con precisiones milimétricas. Usualmente los tumores en pelvis son de gran tamaño, debido a la complejidad existe una mayor tasa de márgenes comprometidos. Hay estudios que muestran que aún en cirujanos experimentados se pueden, digamos, tener márgenes que no son los que ellos pretenden y que la cirugía asistida por computador es una gran ayuda. Vemos este trabajo que sí definitivamente pueden ayudar a obtener tejidos, márgenes libres, y lo que encuentran en diferentes series es que hay una reducción de los márgenes intralesionales, pero los márgenes sobre los tejidos blandos no están influenciados por el uso de navegador. Que si es segura, sí, el grupo que más experiencia ha mostrado en esto son el Reino Unido, y muestra que la cirugía asistida por computadora es segura, reduce las resecciones, las resecciones intralesionales y es recomendable. Hay diferentes literatura que ayuda como a comprender o las técnicas de cirugía asistida por computador. Otro caso es una joven de 32 años, dolor en la cadera derecha. Esta paciente consultó con inicialmente una sospecha de un pinzamiento femoroacetabular, pero en sus estudios finalmente se encuentra, como ven, a nivel de la rama iliopúbica, involucrando la parte del acetábulo. Tiene una lesión lítica, se documenta con la resonancia, vemos que es una lesión que ya se está saliendo de la parte ósea, se comporta de forma agresiva, y la biopsia confirma que es un condrosarcoma grado 1. Entonces, en este paciente pues podemos hacer una resección con márgenes en bloque
y vemos cómo se hace un planeamiento similar a lo que se ha mostrado en las otras experiencias de cirugía asistida por computador. Entonces, con el navegador nos ayudamos a que nuestros márgenes queden libres a ese nivel. Ahora, haciendo una resección de ese tipo, ¿de qué forma reconstruir? Depende de qué tanto acetábulo vayas a resecar o la estabilidad que se pueda encontrar. En este caso, lo que decidimos es utilizar este tipo de tecnología. Normalmente, como ven, se luxa la cadera, una exposición similar al caso propuesto anteriormente, y los cortes se realizan asistidos con el navegador. Este trabajo lo que muestra es que el navegador no solamente puede ayudar para la parte de resección, sino también en la parte de reconstrucción, utilizando aloinjertos, y eso fue lo que utilizamos en este caso. Es difícil conseguir aloinjertos osteocondrales de pelvis, entonces pues tratamos de usar algo similar. Con un aloinjerto de tibia distal se moldea y se fija con placas y tornillos. El espécimen, nuestros márgenes libres, correspondió a un condrosarcoma grado 2, y ya para 2 años de seguimiento el aloinjerto está integrado, la paciente tiene una excelente función que inclusive hasta le permite hacer actividad deportiva que ella deseaba. Entonces, la experiencia de los ingleses ha mejorado en forma significativa los resultados oncológicos. Ellos hablan de que pues, debería utilizarse en una gran cantidad de las hemipelvectomías internas. Puede cambiar el abordaje quirúrgico con una menor exposición de los vasos de la vejiga, y que ha mostrado resultados funcionales para ellos y redujeron las complicaciones. La navegación es útil en procedimientos exigentes desde un punto de vista técnico y la resección de tumores pélvicos y sacros, y el desarrollo de esta tecnología está centrado en la planificación quirúrgica. La cirugía asistida por computador es una tecnología prometedora, ha mostrado resultados con control de márgenes, que es lo que uno desea, y permite seguridad para las resecciones complejas. Tanto como el paciente como el equipo quirúrgico están menos expuestos en teoría de radiación ionizante, y el uso de imágenes 3D intraoperatorias, con tener equipos que permitan reconstrucciones tipo TAC dentro de quirófano, junto con el software o los instrumentos de navegación, pues creería que van a mejorar los resultados clínicos. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por permitir anticipar mi presentación. Les pido excusas porque tanto hoy como en múltiples fotos que han salido con relación al doctor Diego Soto, yo siempre salgo con la misma chaqueta. Espero que vengan tiempos mejores. Bueno, este es un tema que debería ser marginal a nuestra subespecialidad, pero como son pacientes oncológicos los que lo sufren, terminamos nosotros lidiando con una de las situaciones clínicas quizá más difíciles a las cuales nos enfrentemos, que es la osteoradionecrosis, la necrosis ósea inducida por uno de los tratamientos más útiles en oncología, sobre todo para malignidades adenocancerígenas o escamocancerígenas de la pelvis, utilizado como complemento, a veces como tratamiento único en cánceres ginecológicos internos y externos, cáncer de próstata, cáncer de colon. Generalmente vemos que el sacro es el hueso que se afecta más comúnmente por el contenido de médula roja más abundante. La incidencia puede cambiar según las series, pero hay a veces el 34% de los pacientes que tuvieron radioterapia intrapélvica, sobre todo en útero, que sufren osteoradionecrosis. Y miren cómo únicamente con 30 Grays la situación esquelética ya puede empezar a deteriorarse.
ocurriendo la apoptosis en la dosis a partir de 50 grays. Conversa uno con los radioterapeutas y ellos son, miren cómo son las percepciones de las especialidades. Ellos le oyen a uno que la cabeza femoral y que la necrosis de la cabeza es el problema, entonces cuidan con bloqueo, con plomo, cuidan la cabeza, pero y como vamos a ver ahora, acetábulo sacro ilíaco no lo protegen. Entonces, es por eso que vemos estos casos. La presentación clínica puede ser larvada. En pacientes que están con diagnóstico, imaginémonos, una mujer, 78 años, carcinoma de endometrio, está en evolución y seguimiento porque le hicieron histerectomía y le hicieron braquiterapia. Esta mujer comienza con dolor esquelético, pues lo primero que uno piensa es que es metástasis. Entonces, la clínica es difusa, es larvada, dolor óseo atípico asociado a veces a la carga física, pero lo más importante son las fracturas que se catalogan por osteoporosis o osteodeficiencia, siendo la osteodeficiencia una consecuencia del proceso fisiopatológico natural de la osteoradionecrosis. En pacientes que ya tengan osteoporosis previa, que tengan cumplido su periodo de producción estrogénica o que hayan usado corticoides en forma crónica, específicamente prednisolona, por más de un año, estos pacientes son predispuestos a hacer osteoradionecrosis. Estas son las dosis que también se queda uno muy preocupado cuando un paciente que tiene carcinoma de próstata dice, no me van a operar, pero me van a manejar porque tengo metástasis ganglionares, cadena ilíaca interna, entonces utilizan 70 grays, una dosis enorme, pero además 46 grays extras en lo que ellos llaman drenaje, que son los ganglios regionales comprometidos. Entonces sumen cantidad de dosis en nuestra zona esquelética de interés y verán que los efectos colaterales pueden ser muy frecuentes. En cáncer ginecológico, dosis entre 46 y 60 grays y también 46 grays para los linfáticos. Los pacientes con carcinoma de recto, 45 hasta 50 grays, pero el sacro no lo pueden proteger, como ya mostré en el campo de útero, porque tienen que incluir la fascia mesorrectal. Esto para sintetizar, las aplicaciones de radioterapia intrapélvicas van a afectar sí o sí y en cantidad mayor el esqueleto sacropélvico. Es un esquema muy interesante de la distribución de las fracturas inducidas por osteoradionecrosis. La mayoría en el eje sacroilíaco y sacro, marginalmente, pero no menores, en acetábulos, y el anillo anterior sí, francamente menos. Entonces, ojo con la región sacroilíaca en pacientes que estén en riesgo. Por favor, esta foto nunca se les vaya a olvidar. Esta histología nos muestra en nematoxilina docina una arteriola engrosada, triplicada su pared por fibroblastos, un trombo, aquí polimorfonucleares. Este es el problema más básico, fundamental. La vasculitis, la pérdida del endotelio, la trombosis, la hemorragia posterior, congestión, verdadera necrosis y fragmentación o fragilidad ósea. Una frase asustadora: 24 horas después de haber aplicado, esto es un modelo animal, 24 horas después de haber aplicado una dosis entre 5 y 200 grays, ya se puede perder el 15% del endotelio vascular de la región que se esté irradiando. Médicamente hay cosas por hacer. Utilizar antirreabsortivos, en especial el clodronato,
alguna particularidad en su protección o inhibición osteoclástica, en este caso, la pentofilina, que es un anticicatrizante, y la vitamina E para evitar la oxidación y formación de radicales libres. Cámara hiperbárica en los casos donde además exista problema severo de cicatrización de tejidos blandos o de víscera hueca intrapélvica. Esto es el primer caso. Este es el bueno. Bueno, es una mujer que cuando yo la conocí tenía 74 años en el 2011, dolor sacroiliaco, cojera inespecífico, una clínica, repito, no muy fácil de descifrar. Había tenido carcinoma de endometrio, le habían practicado histerectomía abdominal y le llegaron a hacer 50 Grays fraccionados con 25 sesiones de radioterapia. Repito, la señora se quejaba de dolor en esta región sacroiliaca. Desde el punto de vista de imágenes, ¿qué debemos empezar a sospechar en radionecrosis? Las alteraciones bruscas de densidad en diferentes zonas esqueléticas. Aquí, por ejemplo, es fácil ver que este ilíaco está más denso en esta parte que en esta. Sería el primer signo radiológico de sospecha. Aquí ya vemos cómo hizo una fractura del alerón sacro. Yo le hice una cirugía de relleno con metilmetaquilato, se mejoró el dolor y ahí el diagnóstico fue atrofia ósea, osteoporosis, necrosis ósea. Tenía en el acetábulo, tenía esta lesión bien delimitada, supraacetabular, hipointensa en T1 con alguna línea de fractura subdetectable, pero miren cómo en 2 años esta pelvis prácticamente se desbarató, se abrió y hubo una disrupción del anillo anterior con reabsorción del pubis y la cabeza femoral colapsó, además del proturcio acetabular. Es decir, esta señora tenía toda la hemipelvis izquierda en necrosis ósea. Todavía no me pregunten cómo, pero le hicimos un reemplazo de cadera, que va a la primera recomendación, tiene que ser por aumentación metálica o metal trabecular, o en este caso metilmetaquilato, tornillos y esta placa posterior de la columna posterior, que fue fundamental, y siempre usar cemento en el tallo femoral. A la fecha, la paciente tiene demencia senil, ya casi no se mueve y pues que se va a acordar que le duele la cadera. Entonces creo que está bien. Este otro paciente, este sí es el mal caso, y la anécdota es que este paciente vive en Neiva y toda la familia vive en Neiva, pero tienen una capacidad de detección del médico. Yo iba ya a 2 metros de escalar la cumbre del Everest. Doctor, que lo necesita el hijo de don Alfonso Cuenca. Yo, ¿cómo le va? No, es que estamos en Neiva, a ver si puede ver a mi papá. En todas partes, también cuando iba a llegar a la fosa donde está el Titanic, lo mismo, lo necesita. Está en Massachusetts, está el hijo de don Alfonso Cuenca. Este paciente tuvo carcinoma de próstata que no operaron, le hicieron radiación externa 60 Grays y bloqueo hormonal con abiraterona, y comenzó con un dolor 8/10 con la marcha 1 año después del tratamiento y cojera limitante. Un detalle importantísimo, aquí se ve una fragmentación laminar del fondo del acetábulo, esta fractura incompleta de la columna anterior y pérdida del contorno de la cabeza femoral, con el diagnóstico de necrosis inducida por radioterapia, lesiones en este caso en el STIR geográficas, brillantes, periferia realzada por el contraste, y geográficas, que hace una distinción con la presencia de metástasis. En el TAC
aquí vemos la fragmentación del acetábulo y la presencia de gas por degradación ósea por la necrosis. Reemplazo total de cadera extendido, tornillos, cemento. El acetábulo en esa cirugía se desbarataba como las lajas de piedra, hasta que se creó un defecto enorme. Me tocó ponerle toda esta cantidad de cemento. Anecdóticamente también, la fisioterapista en Neiva le dijo que el ejercicio para recuperar esta cirugía eran 30 cuclillas o 30 sentadillas diarias. Entonces, a la número 120 se sintió un ruido metálico en toda la vecindad donde vivía el señor, porque se salió la copa del anillo, se luxó la prótesis y fue la catástrofe. También con esta hermosura de fístulas, hasta que llegamos a lo que teníamos que haber hecho, que era una artroplastia por resección. Está la cantidad de complicaciones en la revisión o en la artroplastia de cadera aún extendida, que hay artículos que recomiendan empezar de una con artroplastia por resección. Para terminar, subdiagnosticamos nosotros, incluso como oncólogos, este problema serio, porque también puede existir concomitancia con el diagnóstico principal y confundirlo con metástasis. La fragilidad ósea secundaria es progresiva. El hueso que se daña nunca se va a reparar y no se sabe, pero siempre habrá predominio de osteoclastos sobre osteoblastos en el cuadro histológico final. Los tratamientos médicos son ineficaces y la cirugía es un tratamiento exigente, con reconstrucción de cadera compleja, aún con toda la disposición de metilmetaquilato, anillos de refuerzo y tantalum, y el aflojamiento de estos implantes en estos casos puede llegar a ser del 40 al 50%, con infección del 23%. Conclusión final, sospecharla y ser muy, muy meticuloso en la reconstrucción y esperar generalmente malos resultados, al punto donde uno piensa en las bondades del Girdlestone. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soto. Sí, definitivamente sigue siendo una patología de difícil manejo y con muchas estrategias de tratamiento, y concluyendo que sigue siendo una de las mayores complicaciones que podemos tener para solucionar en ortopedia oncológica. A continuación tenemos al doctor Rafael Parra, que nos hablará sobre nuevas estrategias en patología oncológica y patología digital. El doctor Rafael Parra Medina es médico especialista en patología y epidemiología, es doctor en ciencias biológicas y biomédicas de la Universidad del Rosario, es fellow del National Center Instituto de Estados Unidos y actualmente es jefe de servicio de patología oncológica y patología molecular del Instituto Nacional de Cancerología Bogotá, Colombia. Docente investigador de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, Bogotá, Colombia. Bienvenido, doctor. Okay, bueno. Buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecerles por la invitación, agradecerle al doctor Melo por invitarme a este congreso. Yo realmente no tengo experiencia en tumores óseos, pero sí les quiero contar hacia dónde estamos migrando y hacia dónde está la patología oncológica y la patología digital. Y básicamente me gustaría empezar con esta diapositiva. Es una de mis diapositivas favoritas, salió a final del año y habla de cómo se debe transformar el patólogo. Hoy en día el patólogo, se habla de un patólogo 2.0. Los patólogos antes estaban acá, hacían su diagnóstico, inmunistoquímica y chao, listo, diagnóstico, ustedes verán qué hace, pero ya hoy en día no. Ya hoy en día con todas las nuevas tecnologías, ya el patólogo en sí está definiendo el tratamiento oncológico dirigido. En efecto, pues ya se habla del patólogo 2.0, en donde pues ya tenemos
herramientas de patología digital, inteligencia artificial. Al final les voy a hablar un poquito acerca de eso. Ya tenemos expresión de genes, es decir, una mutación puntual le define el tratamiento o no, y ya hoy en día estamos hablando de secuenciación masiva, es decir, en una muestra ver la expresión de muchos genes, cientos de genes, para saber cuál de estos puede ser terapia dirigida. Y esto pues se hace en las juntas moleculares de tumores. Ya en el instituto nosotros iniciamos nuestra primera junta molecular de tumores, en donde intentamos a través del diagnóstico molecular poder dar el diagnóstico apropiado. Y en efecto pues también hay otras nuevas tecnologías, biopsia líquida, que en efecto ya se está haciendo, y lo que se viene en investigación, que son creación de organoides a través de nanosferas y microesferas y cultivos celulares. En ese sentido, vean todo lo que se puede hacer, tanto en tejido, citología, líquido, y aquí que hay cirujanos, es fundamental que ustedes comprendan y entiendan la labor que tienen ustedes en el manejo de la muestra. Es muy interesante ver algunas fotos de los cirujanos tomándose sus grandes resultados con el tejido, etcétera, etcétera, pero hoy en día lo más importante es preservar el tejido. Métanlo a formol, ¿sí? Meterlo a formol, hacer una buena preanalítica. Hoy en día pues se pueden hacer diferentes formas de extracciones de DNA, RNA, proteínas. Hoy en día tenemos muchas herramientas. Esto son herramientas que incluso en el instituto tenemos, y son herramientas que se pueden servir tanto para el diagnóstico, tanto para el pronóstico como para el tratamiento. Entonces tenemos hibridización in situ, inmunohistoquímica, que ustedes lo conocen del día a día, diferentes tipos de PCR. Hoy en día pues ya se habla de PCR digital, y diferentes tipos de secuenciación, primera, segunda, tercera generación, y lo que nosotros pues hacemos hoy en día, secuenciación de próxima generación. ¿Y esto para qué? ¿Se acuerdan por allá primer, segundo semestre de universidad que les hablaban de lesiones, inserciones, etcétera? Pues hoy en día nosotros lo hacemos. Entonces cada técnica tiene un diferente valor, ya sea para evaluar variaciones de nucleótido simple, ya sea para hablar inserciones, y hoy en día para los oncólogos algo muy importante, que es el TMB, la carga mutacional tumoral. Si se dan cuenta, la única técnica que se puede hacer es por NGS. También se habla de inestabilidad microsatelital, también se habla de exomas completos, genomas completos. Todas estas técnicas se tienen que hacer en conjunto, no es una mejor que otra, siempre dependiendo el caso. Y algo importante también son los días de respuesta y el costo. Desafortunadamente en Colombia aún la secuenciación masiva es muy costosa, pero bueno, ahí seguimos nosotros trabajando en esto. Esto ustedes lo conocen muy bien, la inmunistoquímica. Podemos utilizar la inmunistoquímica para varios contextos, ya sea diagnóstico, para que el doctor Melo les dé el mejor diagnóstico posible a través de la inmunistoquímica, ya sea por pronóstico en linfomas, por ejemplo, o ya sea para tratamiento. HER2 y PDL1 han cambiado completamente nuestro quehacer diario como patólogos. Ya nosotros le decimos al oncólogo, con un PDL1 mayor del 1%, probablemente el tratamiento sea este o el otro. También tenemos FISH, yo sé que esto ya lo hablaron en las charlas previas. FISH también se utiliza bastante, cada vez menos en efecto, por lo que se viene. Y lo que se viene es NGS, secuenciación de próxima generación. Este es un término que se viene utilizando hace más o menos 10 años, sin embargo en Colombia desde los últimos 2, 3 años ya estamos haciendo secuenciación de próxima generación. Hay diferentes tipos de secuenciación de próxima generación, ya sea todo el genoma completo, esto lo hacen los genetistas principalmente, ya sea solo de la región codificante, es decir, los exomas, o ya sea secuencias dirigidas, es decir, voy a ver la mutación puntual del gen puntual, lo que hablamos como secuenciación target. También tenemos otro como RNA-seq, metilación, etcétera, etcétera. Esto cambió básicamente desde el 2005. El proyecto Genoma Humano, tal vez algunos lo conocen, que es el famoso TCGA, lo que hizo fue coger diferentes tumores y empezaron a hacer características multiómicas, es decir, más de una ómica poderlo utilizar. Y esto lo cambió este señor, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Si lo conoce, levanta la mano. ¿Quién es? No es. Bueno, este señor fue el pionero del proyecto Genoma Humano, ¿sí? La foto me la tomé cuando estaba haciendo el postdoctorado. Y este señor lo que hizo fue clasificar los tumores
a clasificar los tumores ya se saben que son diferentes, tanto a nivel de expresión del tumor o ya sea expresión en sangre. Entonces tenemos alteraciones somáticas y germinales. Y uno de los primeros que se empezó a subclasificar fue el cáncer de pulmón, pero ya está el profe Mesa, se va a acordar de esto mejor que yo. Y es que ya hoy en día los tumores se clasifican a nivel molecular, luminales A, luminales B, HER2 enriquecido, basal A, y cada vez esto se va depurando más. Eso fue la primera clasificación para allá, al principio de los 2000, y esto permitió a nivel de inmunohistoquímica poderlo subclasificar, ¿no? Entonces ya hablamos de si tiene estrógenos, progestágenos y HER2, probablemente puede ser un HER2 con un KI bajo. Pero esto va a tender a cambiar basado en las nuevas clasificaciones moleculares. Hasta el momento lo estamos haciendo, sin embargo ya hablamos de HER2 low, HER2 ultra low con todas las pruebas moleculares. Otro caso es los tumores endometrioides, en donde ya el patólogo puede clasificarlo. Aquí está la doctora Adriana Brión, que es ginecopatóloga, ella lo hace muy bien en el cancerológico, y es que dice si es TP53 mutado, si TP53 aberrante, pero ya hoy en día las subclasificaciones moleculares son gracias a esto, ¿sí? Ya hoy en día podemos subclasificar los tumores con las técnicas que les mostré previamente. Y en ese sentido, ese es un paper de ESMO de este año, en donde, si se dan cuenta, por allá en 1977 se hablaba de receptores de estrógenos, ya se habla de GFR, ya hablamos de HER2, y si se dan cuenta, cada vez las técnicas empezamos con inmunistoquímica, pasamos por FISH, PCR, pero hoy en día el gran reto es NGS, ¿sí? Secuenciación masiva de genes, y cada vez se han venido aprobando un mayor número de medicamentos. Y eso se ve en este artículo, solo publicamos el año pasado con un grupo latinoamericano, en donde, si se dan cuenta, todas las alteraciones moleculares que hoy en día tenemos, ALK, BRAF, GFR, HER2, IDH1, KIT-MET, y cada uno tiene su terapia dirigida. En sarcomas aún estamos un poco lejos, ahorita les voy a mostrar unos estudios que se han realizado, pero es para que vean que ya cada vez estamos individualizando más los tumores. ¿Y esto para qué? Para hacer la verdadera medicina personalizada, alopatología translacional, en donde tenemos un paciente, las muestras, su perfil molecular a través de los MTBs. Ya le decimos que posiblemente targets terapéuticos tiene y iniciar su tratamiento indicado, el paciente indicado. Estos ya son más ejemplos frente a lo que ustedes hacen del día a día, y la pregunta que me hice para este evento, y es, bueno, ¿y cómo están los tumores óseos? Este es un artículo del año pasado, un grupo de Chicago, del Medical Center. Ellos cogieron una serie de tumores, de sarcomas y tumores óseos, y lo que hicieron fue ver si se podían encontrar mutaciones accionables basados en NGS. Y la respuesta es principalmente los sarcomas indiferenciados, incluyeron 39 y encontraron 90 alteraciones que podrían ser accionables, y vieron si estaba la posibilidad de iniciar ese medicamento y en qué tipo de ensayos clínicos hay. Y ese es el gran reto, es decir, nosotros podemos encontrar varios genes, posiblemente con inducción terapéutica, sin embargo hay muchos clinical trials que aún se están desarrollando, pero hacia allá vamos, hacia allá va la oncología personalizada. Si se dan cuenta, busquemos el osteocondrosarcomas, se incluyeron 23 alteraciones presentes, número de medicamentos que se pueden iniciar y ensayos clínicos. Entonces, si se dan cuenta, cada vez van a salir más tipos de estudios con mayor probabilidad de iniciar un tratamiento dirigido. Entonces, si se dan cuenta, es una serie de estudios, y vean esto tan interesante. Entonces, ellos dicen qué alteraciones encontraron y qué tratamiento le iniciaron, ¿sí? Y de esta manera, pues, se hace el seguimiento del pronóstico. Cabe recordar varias cosas. Uno, hay que tener un gran variedad de mutaciones accionables. Para eso se hacen principalmente NGS de librerías grandes. En su momento la más famosa es Foundation One, pero pues hay más plataformas, y cada vez van a salir mayor medicamentos, y toca seguir enrolando clinical trials en Colombia para saber cómo se comporta nuestra población.
Lo que se ha visto en otros tumores es que las variaciones de nucleótido simple pueden cambiar dependiendo de la población. Ya no los quiero aburrir mucho en secuenciación ni patología molecular, y esto es lo que se viene también, que es patología digital, que es un gran reto que tenemos, y yo sé que ustedes también en la parte de imágenes es todo lo que tiene con inteligencia artificial. Podemos decir que la patología digital se divide en dos, uno que es telepatología, es decir, la ayuda que utiliza el patólogo a través de un screen para hacer un diagnóstico, o ya de ciencia de datos y patología computacional, que es empezar a crear los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, uno puede tener la imagen histológica y a través de diferentes herramientas uno puede empezar a hacer algoritmos. Y este trabajo es muy bonito, este es de osteosarcoma, en donde lo que ya están haciendo es, cogen la imagen histológica, hacen una cosa que se llama WSI, que es un escáner completo de la imagen, y ya lo que se está haciendo en este y todos los tumores es crear parches de imágenes, los famosos ROI. Y usted hace parches de imágenes y estos parches los empieza a evaluar. ¿Para qué evaluarlo? Entonces hay diferentes mecanismos. Uno de los más famosos son las redes convolucionales para decir si es benigno o maligno. Entonces, hasta el momento lo que se está haciendo en muchos estudios es qué tanto mi algoritmo puede diferenciar benigno y maligno, es decir, para reemplazar al patólogo, así básicamente. Y ya después con eso lo que se está haciendo es ver cómo le va a los pacientes, que son los factores pronósticos. Este es un paper que publicamos el año pasado, pero básicamente lo que les quería mostrar es hacia dónde está migrando el diagnóstico a través de imágenes. Entonces, primero es de comparar quién es mejor, la máquina o el patólogo. Entonces, estos son los estudios de comparación. Otro es que tanto la máquina y el algoritmo que yo estoy diseñando me está sirviendo para diagnosticar la máquina sola. Y lo otro es pronóstico. Hay varios estudios, incluso en cáncer de mama ya se está haciendo, y es solo con la amatoxilina y iosina me está prediciendo qué gen tiene y cómo le verá al paciente dependiendo del tratamiento. Y hacia allá vamos, y ya se está haciendo. ¿Sí? Entonces hacia allá la patología digital, y hacia allá es donde nosotros como patólogos debemos migrar. Esto es otro ejemplo, esto vean muy bonito en cáncer de pulmón, que es lo que yo actualmente hago. Básicamente es a través de inteligencia artificial, ya uno puede decir qué mutación tiene. Entonces, por ejemplo, si TP53 se asocia más con la célula grande, hipercromática, más nuclear, por ejemplo, GFR se asocia más con un estroma típico, etcétera, etcétera. Y así están migrando los nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Y me gustaría terminar con esta diapositiva. Este paper salió el mes pasado, y vean hacia dónde podemos integrar las dos, tanto patología molecular como patología digital. Paciente admitido con dolor de cabeza, le hacen sus estudios de radiología, se hace una biopsia por congelación, es decir, el mismo día, y ¿qué hacen? La digitalizan. La digitalizo y basado en los algoritmos digo, probablemente tiene una mutación, que es EGFR. Día 1, minuto 2. El paciente en cirugía, ya digo que probablemente tiene EGFR mutado. Al otro día, le hago PCR en tiempo real y le digo, sí, en efecto tiene una 858 EGFR positivo. Entonces vamos un día. Día 2 le inician tratamiento. Y ya en EGS 7-14 días posteriores confirmo el tratamiento, confirmo la mutación, y además le digo otras posibles mutaciones para seguir el tratamiento. Entonces, si se dan cuenta, ya hoy en día se está fusionando las dos, patología molecular y patología digital. Muchas gracias. Y finalmente esta diapositiva me faltó, les quería contar de este proyecto que vamos a iniciar, se llama el Proyecto Gloria. Un proyecto que ganamos a través de la FUCS con MinCiencias, en donde vamos a hacer la primera red nacional de telepatología. Entonces, la primera red nacional de telepatología, vamos a tener escáneres en diferentes ciudades de Colombia para ayudar a esos patólogos que están en diferentes regiones para que sus diagnósticos salgan de forma oportuna. Por ahí hablaron de un paciente de Neiva, entonces el paciente de Neiva se digitaliza la imagen, el doctor Mario Melo en 1 hora le dice el diagnóstico, y de esta manera disminuir inequidades en salud, y adicionalmente vamos a empezar nuestros algoritmos de inteligencia artificial. El que quiera participar está bienvenido y me pueden escribir. Ahora sí, muchas gracias.
tenemos al doctor Julián Garzón, médico radiólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, radiólogo con interés en imagen oncológica, radiólogo del Instituto Nacional de Cancerología, del Hospital Universitario San Ignacio y profesor del Departamento de Radiología de la Universidad Javeriana. Él nos hablará sobre resonancia de cuerpo entero, nuevas técnicas de resonancia en la evaluación de la médula ósea. Bienvenido, doctor. Muchas gracias al grupo de ortopedia por invitarme a dar esta conferencia. Entonces, las imágenes de cuerpo entero, porque no solamente es la resonancia magnética, pues nacen de la necesidad de abarcar toda la anatomía, y las primeras imágenes que tuvieron esta característica fueron pues, el PET-CT. ¿Por qué debemos hacer o por qué se necesita abarcar toda la anatomía? Las enfermedades sistémicas, no solamente las neoplásicas, también las inflamatorias, necesitan una evaluación pues, completa. Entonces, con base en ello empiezan a aparecer. La primera, entonces, como les contaba, es el PET-CT. Sin embargo, su disponibilidad es menor, necesita el radiotrazador, necesita centros muy especializados, necesita, pues es más costoso y tiene el problema de la radiación ionizante. Otra de las técnicas que ha aparecido es la escanografía de cuerpo entero, que ha sido utilizada principalmente o inicialmente en centros de trauma para evaluar pues, todo el control de daños y esto. Recientemente ha sido utilizada en el mieloma múltiple como una alternativa a la serie ósea. Con las técnicas actuales de escanografía de baja dosis tenemos la posibilidad de dar una dosis de radiación muy baja que es similar a la de la serie ósea, con las ventajas de tener una escanografía completa donde podemos evaluar mejor la extensión de las lesiones líticas, podemos encontrar, pues podemos hacer la medición que va a tener impacto en la estadificación y en el manejo de estos pacientes. Entonces, en este mismo marco nace la idea de la resonancia de cuerpo entero. Algunas palabras generales acerca de la técnica la podemos realizar tanto en equipos de 1.5 como de 3 Tesla. Teóricamente en el de 3 Tesla tenemos mejor resolución, pero vamos a tener problemas por mayor tiempo de adquisición de las imágenes. Pero teniendo la oportunidad de hacerlo en 1.5 Tesla, pues tenemos también la opción de una mayor cantidad de equipos alrededor del país para poderla realizar. Hay que, por supuesto, optimizar el protocolo. Los resonadores, digamos, más recientes son de 5 o 6 años hacia acá, tienen la capacidad de hacerlo si se logra ajustar adecuadamente el protocolo. Existen pues unas indicaciones técnicas pues para nosotros como radiólogos en las que los pulsos de supresión que utilizamos deberían ser STIR y no SPIRE porque tienen mejor pues, supresión de la grasa. Como todos saben, la resolución de la resonancia magnética pues es la resolución espacial es baja, pero la resolución de contraste es muy buena y con base en ello pues podemos como hacernos una idea general en las imágenes del cuerpo. Y una parte fundamental de esta técnica es la difusión. La difusión es una técnica que mide qué tan fácil o qué tan difícil se está moviendo el agua intercelular en el tejido. Si está restringido este movimiento de agua, pues habla de hipercelularidad, habla probablemente de fenómeno tumoral. Hay algunas posibilidades de error, pero que ya vamos a hablar más adelante. Les traigo una imagen de una resonancia magnética de la institución en la que vemos, ustedes van a ver unas imágenes como borrosas en las que se ven unos puntos blancos, pero pues debemos correlacionarlas con las imágenes anatómicas. Entonces ese es un corte axial en una imagen de difusión que muestra la médula ósea en los alerones ilíacos y en el sacro. Entonces, en un paciente joven con médula ósea amarilla todavía prominente, con mucha actividad, vamos a encontrar una médula ósea que es brillante homogénea en la imagen de difusión, que en las imágenes del mapa de ADC, que es la contraparte en la que podemos evaluarlo, persiste con una intensidad de señal que es ligeramente elevada o similar a la del músculo. Entonces, aquí están los músculos, aquí está la médula ósea, vemos que debe ser o superior o similar a la del músculo. Cuando vemos algo que es
muy brillante en la imagen de difusión y de muy baja señal en el mapa de ADC. Muy baja señal, me refiero a una imagen que debe ser como más o menos lo que estamos viendo en esta zona en medio de las osas intestinales. Eso llama la atención y en ese momento decimos que hay restricción a la difusión. Les traigo un ejemplo de una fibromatosis, un paciente nuestro del instituto en el que vemos las imágenes anatómicas en T2, un corte coronal del antebrazo y axial en el que vemos la lesión fibrótica de muy baja señal que está allí en la membrana interósea, que es una fibromatosis. La fibromatosis es muy celular, están los fibroblastos muy apretados. Y en las imágenes de difusión, entonces, ¿qué vamos a ver? Que en la difusión, en la imagen que nosotros llamamos B, a un B alto, la lesión tiene muy baja señal. Entonces ya eso nos saca pues de la posibilidad de que sea una restricción verdadera a la difusión, sino que allí por el tejido fibrótico todo se va a ver muy negro, al igual que se va a ver en la imagen del mapa de ADC. Entonces el protocolo incluye las imágenes convencionales de T2, imágenes de T1, que con las técnicas recientes dan la posibilidad de hacer una adquisición isotrópica. Se hace la adquisición en coronal y se pueden reconstruir en todos los planos. Pueden o no hacerse con medio de contraste, digamos que eso es opcional y que está pues debatido un poco en aras del tiempo, y pues debe tener las imágenes de difusión. Vamos a hacer como 3 o 4 cajones, vamos a repartir el estudio para adquirir desde el vértex hasta el nivel de las rodillas o un poco inferior, deberíamos incluir las extremidades, es decir, hacer un poco más largo el procedimiento si estamos pensando en la extensión de un melanoma, en algunos casos de linfoma o en los síndromes como el Li-Fraumeni. No requiere mayor preparación, 3 horas de ayuno, no requiere contraste oral, como vimos pues es opcional el medio de contraste, pero podría no emplearse en la mayoría de los casos, y el objetivo es que el examen dure máximo entre 30 y 40 minutos. ¿Esto por qué? Porque si vamos a hacer un examen de una resonancia convencional que cada segmento nos va a demorar más o menos este tiempo, 30, 40 minutos, pues con una resonancia de cuerpo entero vamos a ocupar la máquina de resonancia toda la mañana y pues, eso es inviable para cualquier sistema. Entonces tenemos que tratar de reducir, pero al tratar de reducir pues vamos a tener menor resolución en las imágenes, es decir, no vamos a pretender con el protocolo de la resonancia de cuerpo entero hacer la estadificación precisa y ver en el caso pues de tumores óseos, por ejemplo, el compromiso de vasos, de nervios. Eso no lo vamos a poder hacer de una forma precisa porque este examen va a tener una resolución que está un poco más limitada. Esas son las imágenes que se obtienen. Estas son las imágenes de cuerpo entero en T1. En T2 se hacen imágenes sagitales para ver la columna, y esto es una imagen que es similar a la que ustedes ven en las imágenes de PET-CT, que es una imagen de la difusión. Es una reconstrucción en coronal de las imágenes de difusión en las que probablemente vamos a centrar nuestra atención cuando empecemos a hacer el análisis de estos pacientes para ver qué nos restringe, qué nos está brillando, y con base en el hallazgo macro en la imagen de reconstrucción coronal vamos a poder ir a tratar de evaluar en las imágenes anatómicas T1 y T2 qué es lo que está ocurriendo y de esa manera pues acercarnos al diagnóstico. Hay posibilidades de error que ya las conocemos y que están extrapoladas de nuestra experiencia en la evaluación pues, de resonancia habitual. Si el paciente se mueve mucho, si el paciente tiene mucho gas, por ejemplo, en el intestino, pues esos artefactos van a degradar mucho la imagen. En el mediastino no vamos a tener muy buen rendimiento porque la pulsación del corazón me va a hacer perder los ganglios y las lesiones que hayan en esa región. Si la lesión tiene componente necrótico, tiene componente fibroso, tiene componente mucinoso, puede tener pérdida de señal en el DWI, o sea, en las imágenes de difusión, y eso pues va a disminuir un poco el rendimiento. Pues el parénquima pulmonar definitivamente, como tiene muy poco tejido, no ofrece señal para la resonancia y no puede ser evaluado. Existe el denominado efecto T2 en las imágenes de difusión, pero que eso se logra subsanar cuando analizamos conjuntamente las imágenes de T2. Y hay que tener en cuenta que hematomas, abscesos pueden tener un patrón de restricción a la difusión que está definido y que pues debemos tenerlo en cuenta para no confundirlo porque puede llevar a errores en la interpretación. Y cuando el paciente ha sido sometido a terapia con factores estimulantes, va a haber una pseudoprogresión porque va a haber mucho reclutamiento, sobre todo en la médula ósea, y va a parecer que va a brillar en la difusión. Entonces hay que tenerlo en mente. Esos son, digamos, probables factores de confusión. Entonces,
¿Cuáles indicaciones hay? Actualmente, las que tienen mayor peso son el tamizaje en neuroferomatosis y otros síndromes heredofamiliares que tienen un alto riesgo de desarrollar cánceres durante la vida, principalmente el linfoma. La estadificación de mieloma múltiple es donde hay un poco más de evidencia y se proponen que pueda ser útil, por ejemplo, en la evaluación de metástasis óseas en algunos tipos de tumores. Importante aclarar que no es una competencia al PET-CT, sobre todo en el linfoma, ya vamos a hablar sobre ello. El cáncer durante el embarazo, para poder estadificar, podría ser una muy buena herramienta, teniendo en cuenta pues, que no tiene radiación ionizante y que vamos a poder realizarlo de inmediato. Y en las enfermedades reumatológicas. Y también pues, en los pacientes, en los niños, que van a requerir muchos estudios y que queremos ahorrarles radiación ionizante, por ejemplo, con el PET-CT, también podría ser una opción. Con respecto al mieloma múltiple, entonces, para las técnicas en las que normalmente, como ustedes saben, se evaluaba es la serie ósea, ahora la tomografía de cuerpo entero y el PET-CT. La resonancia de cuerpo entero, ya hay guías que recomiendan su uso en la estadificación inicial y en el seguimiento. Tiene una muy buena sensibilidad, además de evaluar o de poder ver dónde están las lesiones que están activas, también nos puede ayudar a diferenciar si la fractura que está presentando el paciente es de origen patológico o es por osteodeficiencia, por ejemplo. Entonces, tiene utilidad y ya tiene una evidencia que es mayor para ser utilizada en esa entidad. En el tamizaje de síndromes, por ejemplo, en el linfoma-MNI, que pues, es una enfermedad autosómica dominante en la que se inactiva este gen supresor, tiene alto riesgo durante la vida de desarrollar sarcomas, principalmente sarcoma de Ewing. También pueden tener sarcomas o lesiones tumorales a nivel de cerebro, de mama, desarrollan leucemia, carcinoma adrenocortical. Esos pacientes pues, requieren estar siendo vigilados constantemente porque su riesgo con la edad aumenta. Hacia los 50, 60 años el riesgo es casi mayor al 80% de tener algún tipo de tumor. Luego esos pacientes requieren una evaluación periódica. Por lo tanto, el NCCN recomienda un seguimiento anual con resonancia magnética de cuerpo entero en estos pacientes. Existen algunos reportes, estudios preliminares en los que, por ejemplo, en la exostosis hereditaria múltiple, para evaluar la probabilidad de que se malignicen los osteocondromas, podría llevarse a cabo el seguimiento con resonancia magnética, pero lo que hay es como una extrapolación de los hallazgos o de las características de resonancia no cuerpo entero, la resonancia convencional, y que podrían aplicarse a la de cuerpo entero. Entonces todavía no se ha validado su utilidad a largo plazo, pero es, digamos, una herramienta que probablemente en un futuro cercano vamos a tener mucha información acerca de ello. Para el mieloma múltiple, entonces, ya hay estudios y metaanálisis que demuestran que el índice de sensibilidad es similar, por ejemplo, al del PET. Por lo tanto, digamos que ya tiene una validez, al menos desde el punto de vista de la medicina en la evidencia. Este es un caso de ejemplo de la literatura de un paciente con un mieloma múltiple que estaba asintomático. Le hacen la evaluación inicial y se ven las lesiones que tienen signos de restricción a la difusión pretratamiento en la sínfisis del pubis y en la región proximal del muslo izquierdo. Entonces se hace la imagen de cuerpo entero en difusión post tratamiento, en la que vemos que desaparecen las zonas que previamente tenían esa restricción a la difusión, indicándonos que hay una buena respuesta al tratamiento. Por lo tanto, puede ser usado en este tipo de pacientes. En la enfermedad metastásica, la información que obtenemos es anatómica y funcional. Puede diferenciar si la lesión es lítico-blástica y eso puede ser de utilidad para ustedes con respecto al tratamiento. Con respecto a las herramientas que tenemos actualmente, pues la gammagrafía ósea tiene limitación, como ustedes saben, en las lesiones líticas, sobre todo las de pequeño tamaño. No es muy útil en el seguimiento al tratamiento porque a veces los tratamientos pueden hacer pseudoprogresiones o se pueden pasar por alto si está o no respondiendo adecuadamente. Y pues el PET-CT es el que, digamos, tiene mayor evidencia en la actualidad, pero la resonancia ha demostrado similares características operativas, sobre todo en CA de próstata y en CA de mama. Y también podría, sobre todo en CA de mama, existen algunos subtipos que son poco ávidos por el FDG, que es la molécula del radiomarcador que se utiliza en el PET, como el carcinoma lobulillar. Entonces, probablemente la resonancia de cuerpo entero pueda ser una alternativa en esos neoplasias que tienen poca afinidad por el FDG. Y pues los cambios en el ADC, que ahora son en la mayoría de nuestros centros, al menos aquí en Colombia, son cualitativos. Ya estamos empezando a poder hacer
medición cuantitativa del coeficiente aparente de difusión, que nos va a decir qué tan restringido no está el movimiento de agua en el tejido, y entonces esos cambios en el ADC probablemente puedan ser una herramienta para evaluar si está respondiendo adecuadamente o no al tratamiento. Este es un ejemplo de una paciente con una neoplasia, con un cáncer de próstata. Entonces tiene múltiples lesiones en cuerpos vertebrales, en arcos costales, tiene lesiones en cuerpos vertebrales lumbares, y quería mostrarles la imagen anatómica de la lesión, su localización, cómo se ve en el T1, y cómo se ve la imagen en la difusión, cómo se demuestra adecuadamente la extensión de la lesión tumoral, y pues podríamos eventualmente después ver si este ADC se modifica cuando le estén dando tratamiento. En cuanto al linfoma, el PET-CT sigue siendo la mejor herramienta, igual que en las otras lesiones que había contado previamente, algunos subtipos que no son ávidos por el FDG. Entonces, como el linfoma en mucosas, el linfoma T periférico, podría ser una alternativa en la estadificación, al igual que en los niños. Hay una buena correlación con los estudios de PET-CT, y como habíamos mencionado al comienzo, en el mediastino tiene un menor rendimiento, lo cual pues, es lo que tiene menor impacto en el uso actualmente. Este es un ejemplo de la imagen coronal de difusión, donde vemos todo el compromiso ganglionar, desde el cuello, vemos compromiso retroperitoneal, ilíaco e inguinal, y guiándonos por estas imágenes de restricción a la difusión, vamos a ir a las imágenes anatómicas y vamos a poder hacer una descripción detallada del tamaño y de la localización de los ganglios para poder estadificar adecuadamente a estos pacientes. Por último, las enfermedades reumatológicas también puede tener utilidad en la espondiloartritis anquilosante, en la artritis psoriásica, en la espondiloartropatía juvenil, en las que se requiere evaluar la carga de enfermedad que tiene, evaluando pues las entesis, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. La resonancia magnética de cuerpo entero ha mostrado una buena sensibilidad, sobre todo para estimar la carga de enfermedad, ya que permite ver muy bien el edema. Entonces, donde vemos edema, simplemente vamos mencionando para que desde el punto de vista de reumatología puedan saber y monitorizar cómo va la enfermedad. Entonces, en estas entidades reumatológicas también ya hay bastante evidencia a favor del uso de estas técnicas. Este es un ejemplo de un paciente con una artritis psoriásica. Entonces, vemos que tiene actividad inflamatoria en la esternocostal, tiene en las costovertebrales de la torácica, tiene también en las unidades costovertebrales en la columna torácica y lumbar. Con eso se estima la carga de enfermedad inflamatoria que hay en la actualidad, y por eso digamos que es útil. Y en la esclerosis sistémica también el compromiso inflamatorio de músculos lo podemos también evaluar con las imágenes de difusión en cuerpo entero, en la que vamos a ver en las imágenes T2 con supresión de grasa las áreas de edema muscular, y eso básicamente para la monitorización del tratamiento de estos pacientes. Entonces, como conclusiones, la resonancia magnética, sabemos de su utilidad pues, con las técnicas convencionales para el diagnóstico y el seguimiento de múltiples lesiones neoplásicas y no neoplásicas. Este tipo de reconstrucciones nuevas que se pueden hacer, pues es una herramienta prometedora incluso en el corto plazo para las indicaciones que hemos mencionado. Sin embargo, la difusión, la secuencia de difusión es clave, y para eso pues tenemos que mejorar los protocolos en cada uno de los sitios en donde intentamos hacer estos protocolos ahora. Tiene mayor evidencia en el seguimiento del linfoma y en el mieloma múltiple, pero la unificación de los protocolos de adquisición de imágenes va a hacer que seguramente en los próximos meses o años muy cortos vamos a empezar a tener mayor evidencia para poder aplicarla en otras enfermedades. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Y los conferencistas, por favor, pasar acá. Esto es un comentario, un adendum muy respetuoso para la presentación de la doctora Franco sobre reconstrucción, no reconstrucción, cintura escapular. Además que hemos hecho esa técnica que es la siguiente: cuando uno tiene la escapulectomía total, e incluso en el Tikoff Limber, la utilización de malla doble de prolene para anclar en forma 360 toda la musculatura superior
de origen vertebral, de origen axilar y dorsal. Esa malla, primero, es inerte, no biocompatible, resistente, y a los pacientes sí les conecta, no de una manera anatómica, ni mucho menos ni el 100%, pero sí mejora los arcos de movilidad y la fuerza en la cintura escapular. Una simple malla de prolene doble que le da a uno la forma que quiera con tijeras al defecto que dejó después de la resección. Yo tengo una pregunta para radiología sobre la resonancia corporal completa. Digamos, en la parte de tumores musculoesqueléticos, ¿ve alguna, digamos, fuerza, indicación en la cual pueda superar el PET? Digamos, una pregunta, por ejemplo, en niños pequeños con rhabdomyosarcomas, en los cuales hay que estadificar y puede ser difícil la toma de PET-CT, puede ser un mejor estudio, o en qué aplicabilidad tiene, pues, para esta especialidad. Pues como les contaba, no hay todavía una evidencia fuerte, pero digamos que podemos extrapolar las características operativas de la resonancia en la estadificación. Es decir, podemos encontrar lesiones metastásicas en otros lugares. El fuerte de la difusión está principalmente en ganglios. Los osteosarcomas pues no tienen compromiso ganglionar, pero los de tejidos blandos sí. Luego allí podría funcionar, y en osteosarcoma, por ejemplo, para evaluar las lesiones saltatorias, pues por supuesto es una herramienta que promete. Obviamente los protocolos son cortos, pero el paciente tiene que colaborar muchísimo, así que, por ejemplo, para un niño tendría que ser con sedación o bajo anestesia, o sea, tendría que ser esa como el único condicionante. Una pregunta para el doctor Lores, específicamente con la técnica quirúrgica. Nos expuso unos casos de compromiso pélvico muy extenso, pues, y grotesco, con resecciones muy grandes. Creo que hay una dificultad siempre con la reconstrucción de estos pacientes, sobre todo cuando se hacen resecciones extraarticulares y que usted se tiene que llevar la cadera completa. ¿Usted tiene alguna estrategia para mejorar la estabilidad de esa reconstrucción? Porque muchas veces los músculos que van biarticulares, de la pelvis al fémur, no hay nada cuando toca hacer este tipo de resecciones, y queda uno, pues, a merced de lo que le dé la estabilidad del implante. Sí, de acuerdo. O sea, empezando porque, como se describió, la tasa de complicaciones en reconstrucciones es muy alta, por no decir demasiado alta. Entonces, si se va a hacer, idealmente debe estar protegido los tejidos también. Una estrategia es hacer un tipo de rotación de colgajos. Está escrito la rotación de colgajo ALT, pues apoyarse en cirugía plástica, apoyarse también en otras especialidades, cuando son enfermedad extensa por urología, que no vaya a hacerse una lesión a nivel urológico. Es que porque cualquier complicación de estas sobrepasa por lejos la indicación de reconstruir. En esos casos es mejor no reconstruir. Fernando, yo tengo una pregunta con respecto a su charla de reconstrucción en tibia distal. Usted nos mostró una reconstrucción realmente muy bonita, muy costosa y muy laboriosa. Lo que uno pregunta es, ¿lo volvería a hacer? ¿Qué tan útil es? Sabiendo que una amputación por debajo de la rodilla funciona bastante bien. Claro. Entonces, la pregunta, ¿si lo volvería a hacer? Claro que sí. Así como nosotros, digamos, los costos pueden ser una limitación, y lo que usted dice que la funcionalidad bien, es así como va evolucionando la patología y lo que hemos visto que es el alto costo, el salvamento de extremidad con implantes a la medida y reconstrucciones para preservar la función, es algo que es evolutivo, que está en nosotros, y siempre podemos tener esa posibilidad y no entrar de una vez a la amputación, que es digamos que es la única opción. Si esto falla y el paciente tiene algún problema, la amputación sería algún otro procedimiento. Y también, claramente, nuestros pacientes siempre pretenden conservar su extremidad, y es una decisión que es bilateral, y si tenemos las herramientas para poder preservar la extremidad y los recursos, lo volvería a hacer.
Una pregunta para el doctor Garzón. La luz de la literatura actual, pues a mí me queda claro que posiblemente en el sarcoma de Ewing está completamente indicado el PET-CT para estadificación, incluso hay revisiones que obvian el aspirado de médula ósea, si en el PET-CT no se muestra ningún tipo de aumento del metabolismo a este nivel. Sí, pues en este momento una indicación absoluta pues no existe. Digamos que el único, por la experiencia que hemos tenido, el que necesita más estadificación generalizada pues es el Ewing. Y si la actividad metabólica va a definir cosas como el obviar la médula ósea, el aspirado de médula ósea, pues probablemente en este momento no lo podríamos como recomendar como alternativa por ahora, ¿no? O sea, como alternativa en niños, rhabdomyosarcomas, pero realmente en este momento, a la luz de la evidencia actual, no hay cómo hacer una recomendación. Y por ejemplo, en ciertos sarcomas de tejidos blandos que tienen mayor capacidad de metástasis del ganglio linfático, por ejemplo, los sarcomas de células claras, angiosarcoma, en estos pacientes sí estaría indicado pues, también el PET-CT. Teóricamente estaría, o sea, sería una alternativa que se podría aplicar, por supuesto, porque tiene pues las bondades de usted hacer una resonancia de cada segmento corporal para evaluarlo, con una mejor resolución anatómica que la que ofrece, por ejemplo, el PET-CT. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre reconstrucciones de hombro. Soy particularmente bastante adepto a la prótesis reversa. He visto que también utiliza reversa megaprotésica. Es una prótesis que necesita cierta filigrana en la técnica quirúrgica para poder tener una evolución adecuada sin luxación y con movilidad o sin dolor. El dolor de cabeza mayor es del cirujano cuando hay la luxación, el paciente no tanto. ¿Qué medidas quirúrgicas toma y también postquirúrgicas para controlar esto? O si lo ha presentado, ¿qué hacer después? Bueno, en estos pacientes lo que hacemos es que intraoperatorio pues se hace la evaluación de la estabilidad y muchas veces la parte de la retroversión glenumeral pues pues la usamos un poco más aumentada, incluso entre 30 y 50 grados de retroversión para lograr un poco más de estabilidad. En cuanto al posoperatorio inmediato, pues generalmente este paciente se deja los primeros días pues con un cabestrillo, una inmovilización de hombros. Son como las medidas intraoperatorias y posoperatorias que tomamos. Doctora Andrea, una pregunta relacionada con este tema es cuando usted tiene resecciones por debajo del deltoide en este tipo de paciente, ¿los resultados han sido iguales o piensa colocar una prótesis reversa a pesar de que la indicación es que conservemos deltoide y axilar? Pues generalmente si el nervio axilar tiene sacrificio y el deltoides, me inclinaría un poco más a una reconstrucción reversa. Sin embargo, no es estrictamente necesario. Pronto en pacientes jóvenes pues habría algo de consideración, pero sí creo que si hay sacrificio del nervio axilar y del deltoides, es mejor reconstruir con una reversa. Tengo una pregunta, bueno, tengo algunas preguntas para varios de ustedes. La primera es para el doctor Soto. Quisiera básicamente saber la recomendación suya acerca de si tomar o no tomar biopsia en este tipo de pacientes que con frecuencia nos llegan presentando este tipo de radionecrosis que vimos a nivel pélvico y que realmente se nos genera la duda siempre o que nos remiten siempre con la duda del diagnóstico de que se trata de una metástasis. Sí, en la progresión de la utilización de imágenes con radiografía simple, con TAC y con resonancia, con esa inquietud de usted que usted puede resolver el problema sin biopsia. Es decir, recomiendo ampliamente que estudiando con cuidado esas 3 imágenes, usted no necesita biopsia. La última pregunta, doctor. Yo quería
preguntarle al doctor Soto, porque es que pasamos como tan de largo, tan facilito la fractura por radionecrosis y pues eso pero cuando nos llega es una tragedia. ¿Cómo la podemos prevenir? ¿Qué nos sugiere que hagamos? ¿Y qué hacemos cuando tengamos la fractura? No es el acetábulo. En el acetábulo, hasta con un Girlestone, digamos que la sacamos fácil. El problema es en los demás segmentos en donde tenemos fracturas por radionecrosis, que es una tragedia. Hago también una aclaración anatómica. Cuanto más médula roja, más probabilidades de presentar osteoradionecrosis y fracturas. Si interpreto y me traslado a una región diaficiaria de hueso largo, hueso cortical, o pues acordémonos, la profilaxis de osteosíntesis, cuando en un sarcoma de tejidos blandos tenemos desperostización superior a los 10 centímetros, clavo intramedular. Entonces, ¿cómo prevenirla? Si usted pasó eso en su cirugía, clavo intramedular, sin duda. Tratamiento médico, bisfosfonatos, el clodronato es el más indicado, pero pues utilizar bifosfonatos que se encuentren fácilmente en la farmacia, ivandronato puede ser, alendronato puede ser, vitamina D y vitamina E. Bueno, última pregunta, doctor. Bueno, la otra pregunta es para el doctor Saboya, y es que me uno también a la pregunta del doctor Gómez, ¿sí? Pero se la quiero hacer de otra manera. O sea, es cuando ese paciente que usted nos presentó, excelentemente bien operado y con un muy buen resultado aparentemente, llega a su consulta, usted, ¿qué le recomienda al paciente? El paciente llega a su consulta pidiendo una recomendación. Ahí la pregunta es, ¿le recomienda y le explica claramente lo que incluye toda la cirugía reconstructiva que usted realizó, o le recomienda de una vez la amputación? Bueno, entonces debemos evaluar realmente si es una extremidad viable o no. Si realmente tengo, y volvemos al inicio de la charla, si esa extremidad tiene la capacidad de ser un actor principal en esas fases de la marcha y es viable, le voy a recomendar la reconstrucción, ¿cierto? Si tengo buenos tegumentos, si tengo no hay lesiones neurológicas y la parte trófica muscular y la cobertura permiten una reconstrucción, les recomendaría la reconstrucción. Ahora bien, las amputaciones tienen, como lo sabemos, buenos desenlaces, pero también nos enfrentamos a que el socket le duele, no se adaptan muy bien, y si hacemos una evaluación también ese recambio de la prótesis externa puede ser incluso más costoso que la reconstrucción que se hizo. Entonces, si la extremidad es viable y tiene como ese checklist que podemos hacer antes le recomendaría la reconstrucción.